¿Viste que hay historias que parecen nacer en el corazón mismo del cosmos, pero que terminan acá, en el fin del mundo? Bueno, esta es una de esas, la historia de la pelea entre el Sol y la Luna. Miren estas figuras. Allá bien al sur, en la Tierra del Fuego, emergían de una choza sagrada. Son los espíritus del Jain, parte de una ceremonia ancestral súper secreta. Pero ojo, su origen no tiene nada de pacífico. Al contrario, nació de una pelea cósmica y de un engaño que lo cambió absolutamente todo. Entonces, para entender de verdad este mito, tenemos que hacer un viaje. Un viaje al principio de los tiempos, al origen de una lucha de poder increíble entre la Luna y el Sol. La historia que contaban los Selknam arranca en el origen de todo, con un orden social que, la verdad, era completamente distinto al que conocemos. Los protagonistas de este relato son los Selknam, gente que habitaba la isla de la Tierra del Fuego. Para ellos, su universo estaba regido por dos fuerzas descomunales. Por un lado, Kra, que era la Luna, y por el otro, Kren, el Sol. En esa época mítica, el poder absoluto lo tenían las mujeres. Punto. Ellas eran las que mandaban. Se juntaban en la gran choza, que era un lugar sagrado al que solo ellas podían entrar, y ahí, bajo el liderazgo de Kra, la Luna, llevaban a cabo sus ceremonias secretas. Y la pregunta es, ¿cómo mantenían ese poder? Bueno, acá viene lo interesante. Con un engaño. Habían convencido a los hombres de que tenían que laburar sin parar para calmar la furia de Halpen, una diosa supuestamente terrible que vivía en las profundidades. Pero claro, mientras los hombres vivían muertos de miedo, las mujeres, adentro de la gran choza, se mataban de risa, se comían todo lo que supuestamente era para la diosa y celebraban su gran secreto. Pero bueno, todo secreto, por bien guardado que esté, corre el riesgo de ser descubierto. Y fue Kren, el Sol, el que empezó a sospechar que algo en toda esta historia no cerraba. Cuenta el mito que una tarde, mientras Kreun, el Sol, andaba de caza, el viento le trajo un sonido que no esperaba. Un sonido que venía, justamente, de la gran choza. Lo que escuchó no eran rezos, ni cantos solemnes para una diosa temible. No, no. Eran risas. Risas claritas, fuertes, burlonas, que salían del lugar más sagrado y prohibido para los hombres. La curiosidad, de repente, se convirtió en sospecha. Y este fue el momento exacto en que todo se rompió. Kren se acercó en silencio, escuchó con mucha atención y lo entendió todo. Escuchó cómo se burlaban del miedo de los hombres, de su ingenuidad. Descubrió que la diosa Halpen no existía, que era todo una mentira. Descubrió el gran engaño. La reacción de Kren fue visceral. La humillación y el engaño se transformaron en una furia que no le entraba en el cuerpo. Y ojo, no se guardó nada. Salió corriendo a contarles la verdad a los demás hombres. Y ahora pasemos a ver las consecuencias de esta revelación. Porque el descubrimiento del secreto no trajo una charla ni un debate. No. Trajo una reacción de una violencia tremenda, que iba a cambiar el orden del mundo para siempre. La noticia entre los hombres cayó como una bomba. Todo ese miedo que habían sentido durante años, de golpe, se transformó en odio. Y en la mente de todos empezó a resonar una sola palabra: venganza. La reacción fue inmediata y organizada. Se rebelaron contra siglos de estar sometidos. El plan era simple y brutal: atacar la gran choza, que era el centro del poder femenino, y tomar el control a la fuerza. Lo que siguió fue una masacre. Así, sin vueltas. Llenos de una furia ciega, los hombres asaltaron la choza y mataron a todas las mujeres. No hubo piedad. Fue el fin, un final sangriento para el matriarcado. Las consecuencias de esta violencia fueron absolutas. Solo se salvaron las nenas más chiquitas, las que todavía no conocían el secreto. En medio de su furia, el Sol llegó a matar a su propia hija, la que había tenido con la Luna. Con las mujeres derrotadas, los hombres se adueñaron de su ceremonia más sagrada, el Jain. Pero la historia no termina ahí, ¿eh? La ceremonia no desapareció, sino que se transformó y dio origen a un nuevo orden mundial y a un legado que iba a durar por generaciones.
Lo irónico de todo esto es que los hombres no eliminaron el engaño, simplemente lo invirtieron. Se apropiaron del ritual del Jain y le cambiaron todo el propósito. Ahora eran ellos los que se disfrazaban de espíritus para asustar a las mujeres y mantenerlas sometidas, asegurándose el poder. Básicamente, un engaño reemplazó a otro. Y es muy importante recordar que este relato nos llega a través de los Selknam, un pueblo que, qué paradoja, fue víctima de una violencia muy real que casi los llevó a la extinción. Sus mitos son como los frágiles ecos de su mundo perdido. Hay que entender que la historia del Gairin no es única. Forma parte de un universo riquísimo de mitos y leyendas que crearon los pueblos originarios para hablar del cielo, de las estrellas, del amor, del miedo, de la lucha por darle un sentido a la vida y a la muerte. Al final, la pelea entre el sol y la luna es la historia de un pueblo, sí, pero también es un espejo de nuestras propias luchas de poder. Y nos deja picando una pregunta, una que es inevitable. ¿Cuántas de estas cosmovisiones, cuántas de estas formas de entender el universo se están perdiendo en silencio ahora mismo, todos los días?